El sol de la tarde se filtraba por los amplios ventanales de la lujosa mansión en Las Lomas, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. Carlos Rivera, el aclamado cantante y actor mexicano, dejó su guitarra sobre el sofá de cuero y se pasó la mano por el cabello con frustración. Acababa de terminar una videollamada con su productor sobre su próxima gira internacional, pero algo más ocupaba su mente. ¿Dónde demonios está?, murmuró para sí mismo mientras revolvía los cajones de su escritorio por tercera vez. Carlos buscaba un reloj de oro que había pertenecido a su abuelo, una reliquia familiar que siempre llevaba a sus conciertos más importantes como amuleto de buena suerte. El concierto benéfico en el Auditorio Nacional era en 3 días, y el reloj había desaparecido misteriosamente. Martín, llamó Carlos a su asistente personal, quien apareció rápidamente en la puerta del estudio. «Sí, señor», respondió Martín, un hombre delgado de unos 30 años con gafas de montura negra y expresión seria. «El reloj de mi abuelo no está, y tampoco encuentro los gemelos de plata que usé en los Latin Grammy», dijo Carlos con tono grave. «Es la tercera vez este mes que algo de valor desaparece». Martín frunció el ceño, adoptando una expresión de preocupación. «Qué extraño, señor. ¿Quiere que revise las cámaras de seguridad? Hazlo ahora mismo», ordenó Carlos. Media hora después ambos observaban atentamente las imágenes en la pantalla del ordenador. La calidad no era óptima, pero se podía distinguir una figura moviéndose por el pasillo que conducía al dormitorio principal, cerca de la caja fuerte disimulada detrás de un cuadro. «Detén ahí», indicó Carlos. La imagen se congeló mostrando a una mujer menuda con uniforme gris que parecía mirar furtivamente a su alrededor antes de entrar en la habitación. «¿Es quien creo que es?» «Parece ser Lupita, señor», confirmó Martín con tono neutro. «Su empleada doméstica». Carlos sintió que la sangre le hervía. Lupita llevaba trabajando para él casi 2 años. Había confiado en ella. Le había abierto las puertas de su hogar. Incluso le había comprado medicinas para su hijo enfermo hace unos meses. «Llámala. Ahora mismo», ordenó con voz tensa. 15 minutos después, Lupita estaba de pie frente a él en el salón principal. Era una mujer de unos 40 años, de estatura baja, piel morena y expresión habitualmente alegre, que ahora se veía reemplazada por nerviosismo. «¿Me llamaba, señor Rivera?», preguntó con la mirada baja. «Lupita, han desaparecido varias cosas de valor en esta casa», comenzó Carlos intentando mantener la compostura. «Mi reloj de oro, unos gemelos de plata, una cadena». El rostro de Lupita palideció instantáneamente. «Yo no he tomado nada, señor. Se lo juro por mi hijo», interrumpió con voz temblorosa. Carlos le mostró la imagen congelada en la tablet. «Entonces puedes explicarme qué hacías en mi habitación a esa hora, mirando hacia todos lados como si temieras que alguien te viera?» Yo estaba limpiando, señor. Como todos los martes», balbuceó Lupita. «¿A las 11 de la noche? ¿Cuándo se supone que ya te habías ido?» La voz de Carlos se elevó. «Las cámaras muestran que entraste en mi habitación cuando no había nadie. Señor Rivera, por favor, debe haber un error», suplicó Lupita, con lágrimas formándose en sus ojos. «Yo nunca robaría, mi madre me enseñó que...» «¡Basta de excusas!», estalló Carlos golpeando la mesa con el puño. El estrés de las últimas semanas, la presión de la gira y ahora esto... Era demasiado. «Hay evidencia, Lupita. Las cámaras no mienten. Por favor, señor. Mi hijo Mateo necesita sus medicinas. Este trabajo es todo lo que tengo», sollozó. «Lupita. Debe haber una explicación. Quizás alguien más. ¿Quién más podría ser?» «Tienes acceso a toda la casa», interrumpió Carlos. Se pasó la mano por el rostro, agotado. «Lo siento, Lupita, pero no puedo tener a alguien en quien no confío trabajando en mi casa». El silencio que siguió fue opresivo. Lupita temblaba visiblemente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Martín te dará tu liquidación», continuó Carlos con tono frío. «Y te pido que no vuelvas. Si aparecen las cosas, retiraré la acusación. Señor Rivera, por favor».
Es mi última palabra, Lupita. Martín condujo a Lupita fuera del estudio mientras ella sollozaba. Carlos se dejó caer en el sillón, con una sensación incómoda en el pecho. Por un instante, la expresión devastada de Lupita, su mirada de pánico al mencionar a su hijo enfermo, le hizo dudar. ¿Había sido precipitado? No, las pruebas eran claras. Desde la ventana, vio a Lupita salir por el portón principal con una pequeña bolsa y los hombros caídos. Por un segundo tuvo el impulso de llamarla, pero su orgullo pudo más. Es lo correcto, se dijo a sí mismo, aunque una voz interior le susurraba que algo no encajaba en toda esta situación. Esa noche, Carlos apenas pudo dormir. La imagen de Lupita suplicando se mezclaba en sus sueños con recuerdos borrosos y una sensación creciente de que había cometido un terrible error. Lo que no sabía era que aquella decisión precipitada solo era el comienzo de una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. La mañana siguiente, amaneció gris sobre Ciudad de México. Carlos Rivera observaba desde la terraza de su mansión cómo la neblina cubría parcialmente los edificios a lo lejos. Tenía una taza de café en las manos, pero no había bebido ni un sorbo. El recuerdo de Lupita saliendo por la puerta principal con los ojos llenos de lágrimas seguía atormentándolo. «Señor, aquí está su agenda para hoy», dijo Martín, colocando una tablet sobre la mesa. «Tiene entrevista con Televisa a las 11, prueba de sonido para el concierto benéfico a las 3 y cena con los ejecutivos de la disquera a las 8. Carlos asintió distraídamente. «¿Contrataste ya a alguien para reemplazar a Lupita?» «Estoy en ello, señor. Tengo 3 candidatas que podrían empezar la próxima semana». Cuando Martín se retiró, Carlos desbloqueó su teléfono y se sorprendió al encontrar un mensaje de un número desconocido. «No todo es lo que parece. Deberías preguntarte quién gana con la salida de Lupita de tu casa». Carlos frunció el ceño, desconcertado. Intentó llamar al número, pero estaba fuera de servicio. ¿Quién podría haberle enviado ese mensaje? ¿Y qué significaba? Durante la entrevista en Televisa, Carlos intentó mantener su sonrisa habitual, pero su mente divagaba constantemente. La presentadora, Sofía Méndez, le hizo notar su distracción. «Te noto ausente, Carlos. ¿Todo bien con los preparativos para la gira?» «Perdona, Sofía». «Sí, todo va según lo planeado», mintió con una sonrisa forzada. «Solo estoy un poco cansado». Al terminar la entrevista, mientras salía del estudio, Carlos se detuvo en seco. En la pantalla del vestíbulo se emitían noticias del espectáculo, y el presentador mencionaba su nombre. Y en otras noticias, circulan rumores sobre posibles problemas legales para Carlos Rivera. Según fuentes cercanas al cantante, habría despedido injustamente a una empleada doméstica, acusándola de robo sin pruebas contundentes. Estaremos pendientes de esta historia en desarrollo. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo había llegado esa información a los medios? Solo Martín y él sabían sobre el incidente con Lupita. De regreso en su auto, otro mensaje llegó a su teléfono, esta vez con una foto adjunta que le heló la sangre. Era la imagen de su reloj de oro, el supuestamente robado, sobre un periódico, con la fecha de hoy. «Busca bien en tu propia casa antes de acusar a los demás», decía el mensaje. Carlos llamó inmediatamente a Martín. «¿Hablaste con alguien sobre lo de Lupita?», preguntó sin saludar. «Por supuesto que no, señor», respondió Martín, sonando ofendido. «¿Por qué lo pregunta? Acabo de ver en Televisa que están hablando del asunto, y recibí mensajes extraños». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Debe ser alguien que quiere desestabilizarlo antes del concierto benéfico, señor. Sabe lo importante que es para su imagen pública». Carlos no quedó convencido. Al llegar a la prueba de sonido en el Auditorio Nacional, se encontró con Javier Méndez, un viejo amigo y periodista de espectáculos. «Carlos, justo el hombre que quería ver», exclamó Javier acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Javier, ¿tú sabes algo sobre esos rumores que están circulando?» El periodista encogió los hombros.
Solo sé lo que me cuentan mis fuentes. Dicen que acusaste a tu empleada de robar, pero la verdad es que las cosas siguen en tu casa. Carlos sintió un escalofrío. ¿Quién te dijo eso? No puedo revelar mis fuentes, amigo. Pero si quieres mi consejo, revisa bien tu casa antes de que esto se convierta en un escándalo mayor. No es buen momento para polémicas, con la gira internacional a la vuelta de la esquina. Durante la prueba de sonido, Carlos no podía concentrarse. Las notas se le escapaban y su mente volvía una y otra vez a la imagen de Lupita, a los mensajes misteriosos, al reloj que aparentemente seguía en su casa. Necesito un descanso, anunció, dejando el micrófono y bajando del escenario. En los camerinos, Carlos llamó a su casa y habló con Elena, la cocinera que había trabajado para él durante años. Elena, necesito que revises algo. En mi habitación, en el cajón de la mesita de noche, ¿puedes ver si está mi reloj de oro? Espere un momento, señor Rivera. Los minutos que Elena tardó se le hicieron eternos. Finalmente la mujer volvió al teléfono. No hay ningún reloj aquí, señor. ¿Estás segura? ¿Has mirado bien? Completamente segura, señor. El cajón está vacío, excepto por un libro y sus pastillas para dormir. Carlos colgó, más confundido que antes. Si el reloj no estaba en su casa, ¿quién había enviado esa foto? Y si realmente estaba en algún lugar de la mansión, ¿quién lo había escondido? ¿Y por qué? La cena con los ejecutivos de la disquera fue un desastre. Carlos apenas podía mantener la conversación, y su mente seguía volviendo a Lupita. ¿Y si había cometido un error? ¿Y si había acusado injustamente a una mujer inocente, dejándola sin trabajo cuando tenía un hijo enfermo, que dependía de ella? De vuelta en su casa, Carlos no pudo dormir. Se levantó a medianoche y comenzó a buscar frenéticamente el reloj por toda la habitación, desordenando cajones y armarios. No encontró nada. Cansado, se dejó caer en una silla frente a su escritorio y encendió su laptop. Buscó Lupita Ramírez en el navegador esperando encontrar alguna pista sobre su paradero. Necesitaba hablar con ella, aclarar las cosas. La búsqueda lo llevó a un perfil en una red social. La foto mostraba a Lupita sonriendo junto a un niño en silla de ruedas. El pequeño Mateo, su hijo, conectado a un aparato de oxígeno pero con una sonrisa tan luminosa como la de su madre. La última publicación de Lupita era de hacía 2 días. Dios proveerá. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Carlos sintió que algo se quebraba dentro de él. La culpa lo invadió como una ola. ¿Qué había hecho? En ese momento su teléfono vibró con un nuevo mensaje del número desconocido. Si quieres la verdad, busca en el estudio de grabación. Revisa las cámaras del día anterior al supuesto robo. Carlos se puso de pie de un salto. ¿Quién le enviaba estos mensajes? ¿Y por qué parecía saber tanto? Con el corazón latiendo aceleradamente, se dirigió a su estudio de grabación, decidido a llegar al fondo de todo este misterio. Lo que encontraría allí cambiaría para siempre su percepción de quienes lo rodeaban, y lo pondría en el camino hacia una verdad tan dolorosa como reveladora. Tentar nuevamente, jeje, la madrugada, encontró a Carlos Rivera en su estudio de grabación, con los ojos enrojecidos frente a la pantalla del ordenador. Llevaba horas revisando meticulosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad, rebobinando y adelantando, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. «Tiene que estar aquí», murmuró, pasándose la mano por el cabello despeinado. Finalmente, lo encontró. Un día antes del supuesto robo, las cámaras habían captado algo extraño. A las 3:14 de la madrugada, una figura se deslizaba por el pasillo hacia su habitación. No era Lupita, la complexión era completamente diferente. Un hombre alto y delgado. Carlos contuvo la respiración mientras acercaba la imagen. A pesar de la sudadera con capucha que ocultaba parcialmente su rostro, pudo reconocer a Martín, su asistente personal. «No, puede ser», susurró Carlos sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Siguió observando la grabación. Martín entraba en la habitación principal y salía 10 minutos después,
guardando algo en el bolsillo de su sudadera. Carlos sintió náuseas. ¿Había sido manipulado para despedir a Lupita? ¿Por qué Martín haría algo así? El amanecer lo sorprendió todavía en el estudio, ahora investigando en su laptop. Había buscado información sobre Lupita Ramírez y descubierto una página de recaudación de fondos para su hijo Mateo, quien padecía una rara enfermedad degenerativa. Las fotos mostraban a un niño de unos 10 años en silla de ruedas, con una sonrisa luminosa a pesar de las circunstancias. Necesito encontrarla, decidió Carlos, determinado a enmendar su error. Llamó a su chofer. Necesito que me lleves a la colonia Doctores. Ahora mismo. La dirección que había encontrado en los archivos de recursos humanos llevó a Carlos a un barrio humilde en el este de la ciudad. El edificio de apartamentos era viejo y deteriorado, con pintura descascarada y escaleras de concreto gastadas. Subió hasta el tercer piso y tocó la puerta del apartamento 3C. Nadie respondió. Una vecina anciana se asomó desde el apartamento contiguo. ¿Busca a Lupita?, preguntó con suspicacia. Se mudó hace 2 días. No dijo a dónde iba. ¿Sabe cómo puedo contactarla? Es importante. La mujer lo estudió con desconfianza. Usted es el famoso que la despidió, ¿verdad? La dejó sin trabajo cuando más lo necesitaba, con el niño enfermo y todo. Carlos bajó la mirada, avergonzado. Cometí un error. Necesito encontrarla para remediarlo. Algo en su tono sincero pareció convencer a la anciana. Mi nieta tiene su nuevo número. Espere aquí. Mientras la mujer entraba a su apartamento, Carlos observó el pasillo desgastado, las paredes desconchadas, las luces parpadeantes, un mundo completamente alejado de su mansión en las lomas. ¿Cómo sería vivir aquí, luchando cada día por sobrevivir, con un hijo enfermo que dependía de ti? La anciana regresó y le entregó un papel con un número garabateado. No la haga sufrir más. Ya tiene bastante con lo del niño. De vuelta en su auto, Carlos intentó llamar al número, pero saltaba directamente al buzón de voz. Frustrado, decidió seguir otra línea de investigación. Tenía que entender por qué Martín había hecho esto. Se dirigió a un café discreto, en la Condesa, donde había citado a Javier, el periodista de espectáculos. Necesitaba información y Javier siempre estaba bien conectado en el mundo del entretenimiento. Vaya cara traes, amigo, comentó Javier al llegar. Parece que no has dormido en días. Necesito saber quién filtró la historia de Lupita a los medios, dijo Carlos sin rodeos. Javier removió su café. Ya te dije que no puedo revelar mis fuentes. No estoy preguntando por tus fuentes. Estoy preguntando si sabes quién está detrás de todo esto. Creo que alguien está intentando sabotearme, y sospecho que mi asistente Martín está involucrado. La expresión de Javier cambió sutilmente. ¿Martín Herrera? Interesante. ¿Lo conoces? Digamos que hemos coincidido en algunas ocasiones, respondió Javier con cautela. ¿Por qué sospechas de él? Tengo mis razones. Necesito saber si tiene alguna conexión con algún periodista o tabloides. Javier guardó silencio un momento, como sopesando algo internamente. Finalmente habló. Escucha, no debería decirte esto, pero Martín ha estado filtrando información sobre ti durante meses. Pequeñas cosas al principio. Tu agenda, con quién te reunías, rumores sobre tu vida personal. Carlos sintió que la sangre le hervía. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No tenía pruebas concretas, solo rumores. Pero hay algo más que deberías saber. Martín es primo de Eduardo Sánchez, el productor de Estrellas Musicales. Carlos conocía bien ese programa de televisión, conocido por sus reportajes sensacionalistas y su ética cuestionable. El PAE mismo. Eduardo ha estado buscando un gran escándalo para su especial de fin de temporada. Algo que involucre a una estrella de primera línea, como tú. Las piezas empezaban a encajar. Martín había estado minando su carrera desde dentro, vendiendo información a los tabloides, y ahora había encontrado la manera perfecta de generar un escándalo mayor. Hacer que Carlos acusara injustamente a una empleada doméstica con un hijo enfermo. Era despreciable. Necesito detenerlo,
murmuró Carlos, más para sí mismo que para Javier. Ten cuidado, advirtió el periodista. Eduardo tiene mucha información comprometedora sobre varias celebridades. No se detendrá ante nada para conseguir su historia. Al salir del café, Carlos recibió otro mensaje del número desconocido. Busca en el Centro Médico Nacional. Pabellón Infantil. 4 p.m. Carlos miró su reloj. Faltaba 1 hora. Sin dudarlo, le dio la dirección a su chofer. El hospital era un enorme complejo en el sur de la ciudad. Carlos se puso gafas oscuras y una gorra, intentando pasar desapercibido, mientras se dirigía al pabellón infantil. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo le decía que encontraría respuestas. En la sala de espera del pabellón infantil, su corazón dio un vuelco. Allí estaba Lupita, sentada junto a una camilla, donde Mateo, su hijo, recibía un tratamiento intravenoso. El niño estaba mucho más delgado y pálido que en las fotos que había visto. Carlos se quedó paralizado, observando desde la distancia. Lupita lloraba silenciosamente mientras sostenía la mano de su hijo. Un médico hablaba con ella, mostrándole unos documentos que ella no podía firmar porque sus manos temblaban demasiado. Sin pensar, Carlos se acercó. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó quitándose las gafas. Lupita levantó la mirada, y sus ojos se abrieron con sorpresa y miedo al reconocerlo. Instintivamente, se colocó entre él y su hijo, como protegiéndolo. «Señor Rivera», dijo con voz temblorosa. «¿Qué hace aquí?» «Vine a buscarte, Lupita, necesitamos hablar». Carlos miró al médico. «¿Qué sucede?». El médico, sin reconocer a Carlos, explicó. «El tratamiento experimental que necesita Mateo no está cubierto por el Seguro Social. Son 250,000 pesos, y sin un depósito inicial no podemos proceder». Carlos comprendió de inmediato por qué Lupita estaba tan desesperada. Sin su trabajo no tenía forma de pagar el tratamiento de su hijo. «Yo me haré cargo», dijo sin dudar, sacando su tarjeta de crédito. «El tratamiento completo». Lupita lo miró incrédula. «¿Por qué haría eso? ¿Después de acusarme de robo?». «Porque cometí un terrible error», respondió Carlos, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. «Y porque tenías razón. Hay algo más detrás de todo esto, algo que necesito que sepas». Mientras el médico se retiraba con la tarjeta, para procesar el pago, Carlos le contó a Lupita lo que había descubierto sobre Martín y su conexión con el programa de televisión. «Siempre supe que no había sido yo», susurró Lupita. «Pero nadie me creyó». «Yo debí creerte», admitió Carlos. «Y voy a arreglarlo todo, te lo prometo». En ese momento el pequeño Mateo abrió los ojos y miró a Carlos con curiosidad. «¿Eres el cantante de las canciones que mamá pone siempre?», preguntó con voz débil. Carlos sonrió, conmovido. «Sí, ese soy yo. Mamá dice que tus canciones dan esperanza», dijo el niño, antes de cerrar los ojos nuevamente, agotado. Esas simples palabras impactaron a Carlos más que cualquier ovación o premio recibido en su carrera. Mientras observaba a Lupita acariciar el cabello de su hijo, tomó una decisión. No solo iba a enmendar su error, sino que iba a exponer la verdad y asegurarse de que Martín y sus cómplices pagaran por lo que habían hecho. Pero primero, necesitaba recuperar las pruebas. Y para eso, tendría que enfrentarse directamente a quienes habían conspirado contra él y contra Lupita. La tarde caía sobre Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Carlos Rivera conducía su auto deportivo por las calles del lujoso barrio Polanco, con la mente llena de pensamientos turbulentos. Después de dejar el hospital con la promesa de ayudar a Lupita y Mateo, había tomado una decisión: confrontar directamente a Martín. El plan era simple. Citaría a su asistente en su estudio de grabación personal, con el pretexto de discutir los detalles finales del concierto benéfico. Allí, con las cámaras grabando, lo confrontaría con las pruebas que había descubierto. «Señor Rivera, ¿a qué debo el honor de esta reunión urgente?», preguntó Martín al entrar al estudio.
Vestía un traje impecable y llevaba una tablet bajo el brazo, proyectando como siempre una imagen de eficiencia profesional. Carlos, que había estado fingiendo revisar unas partituras, levantó la mirada lentamente. «Siéntate, Martín. Tenemos mucho que hablar». Algo en el tono de Carlos hizo que Martín vacilara por un segundo, pero rápidamente recuperó su compostura y tomó asiento frente a él. «Es sobre el concierto. He confirmado todos los detalles técnicos y... Es sobre Lupita», interrumpió Carlos, observando cuidadosamente la reacción de su asistente. Un tic casi imperceptible apareció en el párpado derecho de Martín. «¿La empleada doméstica?» Pensé que ese asunto estaba resuelto. Carlos sonrió sin humor. «Es curioso que lo menciones, porque he descubierto algunas cosas muy interesantes en los últimos días». Sin apartar la mirada de Martín, deslizó una tablet hacia él. En la pantalla se reproducía el video de las cámaras de seguridad donde se veía claramente a Martín entrando furtivamente en la habitación principal la noche antes del supuesto robo. El rostro de Martín perdió todo color. Esto no es lo que parece, ¿no? Porque a mí me parece que entraste a mi habitación, tomaste mi reloj y otros objetos, y luego manipulaste las cámaras para hacer parecer que Lupita era la culpable». Carlos se inclinó hacia adelante. «La pregunta es ¿por qué?». Martín se ajustó la corbata visiblemente incómodo. «Señor Rivera, llevo trabajando para usted 5 años. ¿De verdad cree que yo...? También sé sobre tu primo Eduardo Sánchez y el programa Estrellas Musicales», continuó Carlos implacablemente. «Sé que has estado filtrando información sobre mí durante meses». Los ojos de Martín se endurecieron. Su fachada de inocencia se desvaneció por completo. «Impresionante», dijo con un tono completamente diferente. «No esperaba que un artista mimado como tú fuera capaz de hacer una investigación tan exhaustiva». La transformación fue tan súbita que Carlos se quedó momentáneamente sin palabras. El Martín servicial y eficiente había desaparecido, reemplazado por alguien cínico y calculador. «¿Por qué lo hiciste?», exigió Carlos. «¿Por dinero? ¿Por envidia?». Martín soltó una risa amarga. «¿Tienes idea de lo que es trabajar para alguien como tú? Siempre bajo la sombra, arreglando tus problemas, soportando tus caprichos. 5 años limpiando tu desastre mientras tú recibes toda la gloria y el dinero. Eso no justifica que hayas destruido la vida de Lupita», replicó Carlos, sintiendo que la ira crecía dentro de él. «¿Lupita?». Martín hizo un gesto despectivo. «Ella fue solo un daño colateral. Necesitábamos un escándalo grande, algo que realmente sacudiera tu imagen pública. El gran Carlos Rivera acusa injustamente a pobre empleada doméstica con hijo enfermo. Los titulares prácticamente se escriben solos. ¿Necesitábamos? ¿Quién más está involucrado en esto?». Martín sonrió con malicia. «Mi primo Eduardo está preparando un especial completo sobre ti. Tiene testimonios de otras personas que has maltratado, evidencia de tus arranques de ira, todo recopilado cuidadosamente por mí durante años». Carlos pensó en todas las personas que habían trabajado para él, en cuántas podrían tener resentimientos legítimos o fabricados. ¿Cuánto daño podría hacer un programa así a su carrera, a la fundación benéfica que estaba a punto de lanzar? «No saldrás bien parado de esto», advirtió. «Tengo pruebas de tu robo, de tu sabotaje. ¿Y crees que eso importa?». Martín se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes de malicia. «Eduardo tiene contactos en todas partes. Podemos hacer que cualquier evidencia desaparezca, y tenemos información sobre ti que ni te imaginas». «¿Qué tipo de información? ¿Recuerdas esa noche en Acapulco hace 2 años?» Martín sonrió al ver la expresión de Carlos. «Sí, exactamente. Tenemos fotos, testimonios. Imagina lo que dirían tus fans si supieran lo que realmente pasó allí». Carlos sintió un escalofrío. Aquella noche en Acapulco había sido un error, un momento de debilidad durante una gira particularmente estresante. Nada ilegal, pero definitivamente embarazoso y potencialmente dañino para su imagen pública. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó,
intentando mantener la calma. Originalmente solo queríamos el escándalo con Lupita, un buen impulso para el programa de Eduardo y un golpe a tu imagen perfecta. Martín se recostó en la silla, súbitamente relajado. Pero ahora que has descubierto nuestra pequeña operación, necesitamos algo más sustancial para mantenerte callado. ¿Chantaje? ¿En serio? Llámalo compensación por años de servicio mal pagado. Martín sonrió. 5 millones de pesos, transferidos a una cuenta offshore, y esto desaparece. Lupita recibe una generosa compensación, tu imagen queda intacta, y todos seguimos con nuestras vidas. Carlos observó a Martín, el hombre en quien había confiado durante años, ahora revelado como un traidor y extorsionador. Sintió una mezcla de ira, decepción y, sorprendentemente, lástima. ¿Y si me niego? Entonces el programa de Eduardo se emite la próxima semana. Con todo, el incidente de Acapulco, testimonios de exempleados, la historia de Lupita. Martín se encogió de hombros. Tu reputación nunca se recuperará. Carlos guardó silencio, fingiendo considerar la propuesta. En realidad, su mente trabajaba aceleradamente evaluando opciones. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Tienes 24 horas, respondió Martín, poniéndose de pie. Y no intentes nada estúpido. Si contactas a la policía o intentas exponernos, el programa saldrá al aire inmediatamente. Cuando Martín se dirigía hacia la puerta, Carlos habló nuevamente. Una última pregunta. ¿Quién me ha estado enviando los mensajes anónimos? ¿Quién me guió hasta el hospital para encontrar a Lupita? Martín se detuvo genuinamente confundido. ¿Mensajes anónimos? No tengo idea de qué hablas. Por primera vez, Carlos sintió que Martín decía la verdad, lo que significaba que había alguien más involucrado en toda esta situación, alguien que estaba intentando ayudarlo. Después de que Martín se marchara, Carlos permaneció inmóvil, en su estudio durante varios minutos, procesando todo lo ocurrido. Luego, con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó un número. Javier, necesito tu ayuda. Es hora de exponer toda la verdad. Al otro lado de la ciudad, en una pequeña habitación de hospital, Lupita Ramírez sostenía la mano de su hijo dormido, rezando silenciosamente por un milagro. No sabía que ese milagro ya estaba en marcha, ni que las próximas 24 horas cambiarían su vida y la de Carlos Rivera para siempre. En su mansión, Carlos abrió su laptop y comenzó a escribir. Si Martín y Eduardo querían guerra, la tendrían, pero sería en sus propios términos. Ya era hora de que la verdad saliera a la luz, toda la verdad, incluidos sus propios errores y debilidades. El reloj marcaba las 10:30 p.m. cuando su teléfono vibró con otro mensaje del número desconocido. La verdad siempre sale a la luz, pero elige cuidadosamente quién la revela, tú o tus enemigos. Carlos miró fijamente el mensaje, determinado. Él controlaría la narrativa. Ya era hora de que Carlos Rivera, el hombre detrás de la estrella, diera un paso al frente. El amanecer encontró a Carlos Rivera frente a la ventana de su estudio, con una taza de café frío en las manos. No había dormido en toda la noche. Su mente se había convertido en un torbellino de planes, estrategias y decisiones importantes. Las 24 horas que Martín le había dado para aceptar el chantaje se reducían a 18, pero Carlos ya había tomado su decisión. No voy a dejarme manipular, murmuró para sí mismo mientras observaba cómo los primeros rayos de sol iluminaban la ciudad. Su teléfono sonó. Era Javier, el periodista. Tengo la información que pediste, dijo sin preámbulos. Eduardo Sánchez tiene programado grabar el especial sobre ti esta noche. Ya tiene varios testimonios, incluyendo a exempleados tuyos dispuestos a hablar mal. Y lo que es peor, tiene las fotos de Acapulco. Carlos respiró hondo. ¿Pudiste hablar con tu contacto en la cadena? Sí, y está dispuesto a ayudarnos. Pero necesitamos algo contundente para que el canal cancele el programa de Eduardo.
Pruebas irrefutables de manipulación, chantaje, algo así. Las tengo, respondió Carlos, mirando la grabación de su confrontación con Martín que había respaldado en varios dispositivos. Te las enviaré en 1 hora. Tras colgar, Carlos llamó a su abogado para ponerlo al tanto de la situación. Necesitaba protección legal, pero más importante aún, necesitaba encontrar a Lupita. Ella era la pieza central de toda esta historia, la víctima inocente que había sido injustamente acusada y cuya vida había sido trastornada. A las 9 a.m., Carlos se detuvo frente al hospital donde había visto a Lupita y Mateo el día anterior. Entró discretamente, usando gafas oscuras y una gorra para evitar ser reconocido, pero la recepcionista le informó que Mateo Ramírez había sido dado de alta esa mañana. ¿Sabe dónde puedo encontrarlos?, preguntó Carlos, sintiendo una creciente preocupación. Lo siento, no podemos dar esa información, respondió la recepcionista. Frustrado, Carlos salió del hospital. Intentó llamar nuevamente al número que le había dado la vecina de Lupita, pero seguía sin respuesta. ¿Dónde podría encontrarla? Recordó entonces el perfil de redes sociales que había visto. Quizás habría alguna pista allí. Sentado, en su auto revisó nuevamente el perfil, estudiando cada publicación, cada foto. En una imagen de hacía 3 meses, Lupita aparecía en lo que parecía ser una pequeña tienda. Gracias a mi hermana Teresa por darme esta oportunidad. Visítenla en Delicias Caseras en el mercado de la Merced, decía la descripción. Carlos arrancó inmediatamente hacia la Merced, uno de los mercados más antiguos y populares de la ciudad. El lugar era un laberinto de pasillos estrechos, puestos, coloridos y vendedores vociferantes. El aroma de especias, frutas frescas y comida recién preparada llenaba el aire mientras Carlos se abría paso entre la multitud. Después de preguntar a varios locatarios, finalmente encontró Delicias Caseras, un pequeño puesto de comida tradicional mexicana. Detrás del mostrador, una mujer de mediana edad con un notable parecido a Lupita servía tamales a un cliente. ¿Teresa Ramírez?, preguntó Carlos cuando el cliente se alejó. La mujer lo miró con sorpresa, reconociéndolo inmediatamente a pesar de su disfraz. ¿Carlos Rivera? ¿Qué hace usted aquí? Su tono era defensivo, casi hostil. Estoy buscando a Lupita. Es urgente que hable con ella. Teresa cruzó los brazos. ¿Para qué? ¿Para acusarla de algo más? Ya ha hecho suficiente daño. No, para disculparme y ayudarla, respondió Carlos con sinceridad. He descubierto la verdad. Sé que ella no robó nada. Fue todo parte de un complot para dañar mi imagen pública. La expresión de Teresa se suavizó ligeramente, pero seguía recelosa. Lupita está destrozada. Perdió su empleo, su dignidad, y ahora Mateo necesita tratamientos costosos. Yo pagué ayer por su tratamiento en el hospital, intervino Carlos. Y quiero hacer más, mucho más. Pero necesito hablar con ella directamente. Teresa estudió su rostro durante un largo momento, como evaluando su sinceridad. Está en mi casa, dijo finalmente. Después de lo que pasó contigo, no podía volver a su apartamento. Los vecinos hablaban, los reporteros la acosaban. Carlos sintió una punzada de culpa. No había considerado todas las ramificaciones que su acusación tendría en la vida de Lupita. Por favor, llévame con ella, pidió. Te prometo que solo quiero arreglar las cosas. Tras cerrar temporalmente su puesto, Teresa guió a Carlos a través de callejuelas estrechas hasta un edificio modesto en una zona de clase media-baja. Subieron al 2.º piso y Teresa abrió la puerta de un apartamento pequeño, pero impecablemente ordenado. En la sala, Lupita estaba sentada junto a Mateo, quien dibujaba concentrado en un cuaderno. Ambos levantaron la mirada cuando la puerta se abrió, y el rostro de Lupita se tensó visiblemente al ver a Carlos. ¿Qué hace él aquí?, preguntó instintivamente colocando un brazo protector alrededor de su hijo. Viene a hablar contigo, respondió Teresa. Dice que descubrió la verdad. Lupita, comenzó Carlos dando un paso adelante.
Sé que no puedo borrar el daño que te he causado, pero puedo intentar remediarlo. He descubierto que Martín, mi asistente, fue quien robó mis cosas y te incriminó. Lupita no parecía sorprendida. Siempre supe que no me creías. Trabajé para ti casi 2 años. Cuidé tu casa como si fuera la mía, y a la primera sospecha, me echaste como si fuera una delincuente. Sus palabras estaban cargadas de dolor, no de ira, lo que hizo que Carlos se sintiera aún peor. Tienes razón, admitió. No fui justo contigo. Me dejé llevar por las apariencias y no confié en alguien que siempre fue leal. Es imperdonable. ¿Y ahora qué? ¿Crees que puedes aparecer con dinero y arreglarlo todo? Carlos miró a Mateo, quien observaba la conversación con ojos curiosos. El niño parecía más animado que el día anterior en el hospital. No, sé que el dinero no puede arreglar todo, respondió Carlos. Pero quiero ofrecerte más que eso. Quiero ofrecerte justicia. Le explicó entonces su plan. Iba a exponer públicamente a Martín y a Eduardo Sánchez por su complot. Iba a admitir su error al despedir injustamente a Lupita y a compensarla no solo económicamente, sino dándole un puesto permanente en la fundación que estaba a punto de lanzar. No necesito tu caridad, respondió Lupita con dignidad. No es caridad, insistió Carlos. Eres una mujer trabajadora, honesta y capaz. Mi fundación necesita personas como tú, pero entenderé si no quieres tener nada que ver conmigo después de lo que pasó. Hubo un largo silencio, roto finalmente por la voz de Mateo. Mamá, ¿él es el señor que pagó mi medicina? Lupita asintió. Y canta muy bonito, añadió el niño con una sonrisa. ¿Puedes cantar algo ahora? La petición, inocente, rompió la tensión. Carlos sonrió y se acercó al niño. ¿Qué te gustaría escuchar, Mateo? La canción de la esperanza, la que mamá pone cuando estoy triste. Carlos reconoció la referencia a una de sus baladas más emotivas. Sin más acompañamiento que su propia voz, comenzó a cantar suavemente. Era una canción sobre segundas, oportunidades, sobre encontrar luz en la oscuridad. Mientras cantaba, vio cómo los ojos de Lupita se llenaban de lágrimas. Teresa, desde la cocina, observaba con una mezcla de sorpresa y conmoción, y Mateo, con una sonrisa radiante, llevaba el ritmo con sus pequeñas manos. Al terminar la canción, un nuevo silencio llenó la habitación, pero era diferente al anterior. Había algo en el aire, una especie de comprensión mutua, quizás el principio del perdón. Lupita, dijo Carlos finalmente, te pido que me des la oportunidad de demostrar con acciones que mi arrepentimiento es sincero. Déjame hacer las cosas bien. Lupita miró a su hijo, luego a su hermana y finalmente a Carlos. Una oportunidad, dijo en voz baja. Pero necesito algo más que promesas. Necesito la verdad. La tendrás, aseguró Carlos. Mañana en mi concierto, benéfico, todo México conocerá la verdad, y quiero que tú y Mateo estén allí, en primera fila. En ese momento, el teléfono de Carlos vibró. Era un mensaje de Javier. Eduardo planea adelantar la emisión del programa. ¿Será esta noche? No mañana. Necesitamos actuar ya. Carlos sintió que el tiempo se acababa. Si quería controlar la narrativa y proteger tanto su reputación como la dignidad de Lupita, tenía que moverse rápido. Tengo que irme, dijo, guardando su teléfono. Pero volveré esta tarde con los boletos para el concierto y con más información. Te prometo, Lupita, que esta vez no te fallaré. Mientras se dirigía hacia la puerta, Mateo lo llamó. Señor Carlos, ¿de verdad mi mamá va a estar bien ahora? Carlos se volvió y miró al niño directamente a los ojos. Te lo prometo, Mateo. Tu mamá va a estar mejor que bien, y tú también. Al salir del apartamento, Carlos sabía que las próximas horas serían decisivas. Tenía que enfrentarse a Martín, detener a Eduardo y prepararse para el concierto más importante de su carrera, un concierto donde la música sería solo una parte del espectáculo, porque la verdadera estrella esa noche sería la verdad. Y mientras conducía de regreso hacia el centro de la ciudad, Carlos se dio cuenta de que,
Por primera vez en mucho tiempo, sentía algo que había perdido entre el éxito, la fama y las presiones de su carrera, un propósito claro y genuino, una misión que iba más allá de sí mismo. Esa noche, no solo cantaría para su público, cantaría para Lupita, para Mateo, y para todas las personas cuyos nombres nunca aparecían en luces de neón, pero cuya dignidad valía tanto como la de cualquier estrella. Tentar nuevamente el Auditorio Nacional de Ciudad de México resplandecía, bajo las luces de la noche. Miles de personas, desde celebridades hasta fans comunes, habían acudido al concierto benéfico más esperado del año. Lo que no sabían era que esta noche presenciarían mucho más que un espectáculo musical. Entre bambalinas, Carlos Rivera observaba nerviosamente por una pequeña abertura del telón. En primera fila, tal como había prometido, estaban Lupita y Mateo, acompañados por Teresa. El niño, visiblemente emocionado, señalaba el escenario mientras hablaba animadamente con su madre. 5 minutos, señor Rivera, anunció un técnico. Carlos asintió y respiró profundamente. Las últimas 24 horas habían sido una montaña rusa. Después de dejar a Lupita, se había reunido con Javier y su contacto en la cadena televisiva que transmitía el programa de Eduardo Sánchez. Les había mostrado las grabaciones donde Martín confesaba el complot y el intento de chantaje. El directivo de la cadena, horrorizado por las implicaciones legales y éticas, había ordenado suspender inmediatamente la emisión del programa de Eduardo. Pero Carlos había ido más allá. Exigió un derecho de réplica, la oportunidad de contar su versión de los hechos en el mismo horario donde se emitiría el falso reportaje. Esta noche, después del concierto, había negociado. Transmitiré en vivo desde el escenario. Contaré toda la verdad, incluidos mis propios errores. El directivo, reconociendo la historia explosiva y el potencial mediático, había aceptado. Ahora, minutos antes de salir al escenario, Carlos sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Su teléfono vibró. Era un último mensaje del número desconocido que lo había guiado durante toda esta odisea. La verdad te hará libre, y a muchos más contigo. Todavía no sabía quién era su misterioso aliado, pero esta noche tenía la intención de descubrirlo. La música de introducción comenzó a sonar, y Carlos salió al escenario, recibido por una ovación ensordecedora. Pero en lugar de comenzar, con la canción programada, se acercó al micrófono y pidió silencio. Buenas noches, México, comenzó con voz firme. Esta noche es especial, no solo porque recaudaremos fondos para niños con enfermedades raras, sino porque será una noche de verdad y redención. Un murmullo recorrió el auditorio. Esto no estaba en el programa. Muchos de ustedes habrán oído rumores sobre mí en los últimos días, sobre una empleada doméstica a quien supuestamente acusé injustamente de robo. Carlos hizo una pausa, buscando con la mirada a Lupita en primera fila. Esos rumores son parcialmente ciertos. Cometí un grave error. Juzgué precipitadamente a una persona honesta basándome en evidencias manipuladas. El público guardó un silencio absoluto. Pero, detrás de ese error había una conspiración para dañar mi imagen pública. Y lo que es peor, para destruir la vida de una mujer inocente y su hijo enfermo. Carlos señaló hacia la primera fila. Lupita Ramírez, por favor, ¿podrías subir al escenario? Un foco iluminó a Lupita, quien parecía sorprendida y vacilante. Teresa la animó con un suave empujón, y finalmente, Lupita subió al escenario, visiblemente nerviosa bajo las luces y ante miles de personas. Lupita trabajó para mí casi 2 años, continuó Carlos, tomando suavemente su mano para infundirle valor. Fue impecable en su trabajo y leal en todo momento, y yo le pagué acusándola injustamente cuando objetos de valor desaparecieron. De mi casa, Carlos procedió a explicar, sin entrar en detalles comprometedores, cómo había descubierto el complot orquestado por Martín y Eduardo Sánchez para generar un escándalo mediático a costa de Lupita. Esta noche quiero hacer 2 cosas, dijo Carlos. Primero, pedir públicamente perdón a Lupita por el daño que le causé.
Se volvió hacia ella. Lo siento profundamente. Nada puede justificar lo que hice, y espero algún día ganarme tu perdón. Lupita, con lágrimas en los ojos pero la cabeza en alto, asintió levemente. Y segundo, continuó Carlos, quiero anunciar la creación de la Fundación Mateo Rivera. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio nuevamente. Esta fundación, nombrada en honor al valiente hijo de Lupita, estará dedicada a dos causas: apoyar a niños con enfermedades raras que no pueden costear sus tratamientos, y proteger los derechos de los trabajadores domésticos en todo México. El público estalló en aplausos. Desde la primera fila, Mateo sonreía ampliamente, incrédulo al escuchar su nombre asociado a algo tan importante. Lupita será la directora ejecutiva de esta fundación, anunció Carlos. Nadie mejor que ella, con su integridad y su fuerza, para liderar este proyecto. La sorpresa en el rostro de Lupita era evidente. No habían discutido este detalle en sus conversaciones previas. Pero esto no es todo, siguió Carlos, mientras en las pantallas gigantes del auditorio aparecían imágenes de Martín confesando el complot. Esta noche, en colaboración con el Canal 12, transmitiremos un especial donde revelaré todas las pruebas de esta conspiración, incluida mi propia responsabilidad en los hechos. Desde un rincón del auditorio, un hombre se puso de pie abruptamente y comenzó a caminar hacia la salida. Carlos lo reconoció al instante. Era Eduardo Sánchez, el productor de Estrellas Musicales, quien había venido probablemente a regodearse con lo que esperaba fuera la caída de Carlos Rivera. Y para aquellos que pensaron que podían manipular la verdad, añadió Carlos mirando directamente hacia Eduardo, quiero que sepan que la justicia siempre encuentra su camino. Un equipo de seguridad interceptó a Eduardo antes de que pudiera abandonar el auditorio. Más tarde, Carlos supo que la policía lo estaba esperando fuera para interrogarlo sobre extorsión y manipulación de evidencia. A continuación, Carlos pidió un momento de silencio y comenzó a cantar a capela la canción que había interpretado para Mateo en el apartamento de Teresa. Era una balada sobre esperanza, redención y segundas oportunidades. La interpretó, mirando directamente a Lupita, quien seguía de pie junto a él, serena y digna en su momento de vindicación. Cuando terminó, no quedaba un solo ojo seco en el auditorio. El público se puso de pie, en una ovación que parecía no tener fin. Fue, en ese momento, mientras las luces iluminaban la audiencia, que Carlos vio a una persona familiar en la tercera fila. Elena, su cocinera de muchos años, sonreía discretamente mientras aplaudía. Entonces comprendió. Ella había sido su aliada anónima, enviándole los mensajes que lo guiaron hacia la verdad. Elena, quien había trabajado para él incluso antes que Lupita, quien conocía cada rincón de la casa, quien había visto cómo Martín se transformaba con los años. Carlos le dirigió una sonrisa de reconocimiento y gratitud, que ella correspondió con un leve asentimiento. El resto del concierto transcurrió con una energía especial. Carlos cantó como nunca, con Lupita y Mateo observándolo desde un lugar privilegiado junto al escenario. Entre canciones compartió reflexiones sobre el privilegio, la responsabilidad y la importancia de no olvidar nunca los valores fundamentales, sin importar cuánto éxito se alcance. Al final de la noche, cuando las cámaras del Canal 12 transmitían en vivo su especial, Carlos presentó todas las pruebas del complot y asumió públicamente su parte de responsabilidad en el sufrimiento de Lupita. No busco que me absuelvan, dijo mirando directamente a la cámara. Busco que aprendamos todos. De este episodio, yo aprendí sobre el peligro de los juicios precipitados, sobre cómo el poder puede cegarnos, y sobre la importancia de escuchar a quienes habitualmente no tienen voz. 6 meses después, la Fundación Mateo Rivera se había convertido en una de las organizaciones benéficas más respetadas del país. Bajo la dirección de Lupita, había ayudado a docenas de familias con niños enfermos y había impulsado una ley para proteger los derechos de los trabajadores domésticos. Mateo, quien recibía tratamiento regular gracias a la fundación, mostraba notables mejorías.
Aunque su enfermedad era degenerativa y no tenía cura conocida, los tratamientos habían ralentizado su progreso y mejorado significativamente su calidad de vida. Carlos, por su parte, había experimentado una transformación profunda. Su carrera no solo había sobrevivido al escándalo, sino que había crecido en una nueva dirección. Sus canciones ahora reflejaban una mayor profundidad y conciencia social, y dedicaba gran parte de su tiempo a causas benéficas. Una tarde lluviosa, Carlos visitó la sede de la fundación para una reunión con Lupita. La encontró en su oficina, revisando solicitudes de ayuda. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Lupita cuando él entró. Carlos sonrió. 6 meses desde el concierto. 6 meses desde que nuestras vidas cambiaron, corrigió ella. Para bien. Se habían convertido en colaboradores cercanos, trabajando juntos por una causa común. Y aunque las heridas del pasado nunca desaparecerían por completo, habían encontrado un camino hacia adelante, basado en el respeto mutuo y la redención. Mateo preguntó si vendrías a su fiesta de cumpleaños la próxima semana. Comentó Lupita. Quiere que cantes esa canción de nuevo. No me lo perdería por nada del mundo, respondió Carlos. Mientras se preparaba para salir, Carlos miró por la ventana de la oficina. Afuera, la lluvia comenzaba a ceder, y un rayo de sol se abría paso entre las nubes. Pensó en cómo un error terrible, una decisión precipitada, había desencadenado una serie de eventos que, finalmente, habían llevado a algo bueno, algo que estaba cambiando vidas. No era una justificación para lo que había hecho, pero sí un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de redención, de transformar el dolor en propósito. En el escritorio de Lupita, una foto enmarcada mostraba a Mateo sonriente en el concierto benéfico, con Carlos y Lupita a cada lado. Debajo una inscripción simple pero poderosa. La verdad siempre sale a la luz. Y así había sido. La verdad había salido a la luz, no solo sobre el complot de Martín y Eduardo, sino también sobre Carlos mismo, sus debilidades, sus errores, pero también su capacidad para reconocerlos y enmendarlos. Mientras Carlos salía del edificio, saludó a varios empleados de la fundación, muchos de ellos trabajadores domésticos que había conocido a través de Lupita, personas invisibles para la sociedad, como ella misma lo había sido una vez, pero que ahora tenían voz y presencia. Hasta la próxima semana, en la fiesta de Mateo, se despidió Lupita desde la puerta. Carlos asintió con una sonrisa. Allí estaré, lo prometo, y esta vez ambos sabían que era una promesa que cumpliría.